Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Lo primero que quiero decir antes de empezar formalmente el- esta inauguración del simposio es comentarles que por problemas varios, Ana María Ochoa no puede estar presente hoy físicamente. O sea, primero fueron problemas de salud de último momento, después problemas climatológicos vinculados a un huracán próximo a llegar a su lugar de residencia. Pero si todo va bien, va a estar presente con nosotros vía streaming en las pantallas, de manera tal que poder conversar con ella y hacerle preguntas y escuchar su ponencia. Y bueno, cuando quieras, Cristian. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Soy Cristian Pérez Centeno, soy el director de posgrados de nuestra universidad. En primer lugar, les quiero traer el saludo de nuestro rector y nuestra vicerrectora, profesores Martín Kaufmann y Diana Weschler, que, bueno, por cuestiones de agenda no están acá acompañándonos físicamente, pero están sí siguiendo un poco el camino que este simposio se propone. En su nombre les doy la bienvenida a todos los que van a participar, los que están hoy aquí, los que están siguiendo quizás en streaming y los que van a participar estos próximos días en el Centro Cultural San Martín de las actividades que propone el simposio. Eh, bueno, aprovecho para agradecer también institucionalmente al Centro Cultural la posibilidad de que realicemos el simposio en sus instalaciones. Para nosotros es muy importante nuestra vinculación con lo público, ¿no? Con las organizaciones públicas para hacer nuestra tarea. No podríamos hacerlo sin ese vínculo. Y la verdad es que me quiero tomar un minuto para agradecer y felicitar a un poco a mis compañeros de banco en la universidad. Voy a decir tres nombres, una cosa odiosa, pero es que son las personas de mi cercanía, pero quizá en su nombre hablarles a algunos otros más que han estado participando activamente en la organización del simposio. Sabemos que estas cosas no se organizan por una persona o dos o tres con buena voluntad, sino que hay un mundo de personas ahí atrás muy silenciosas, muy poco conocidas que lo han hecho posible. Eh, a Raúl, a Menes Abasta y a Vanessa Rufa, que son las autoridades del programa de posgrados en arte sonoro, y agradecerles y felicitarlos no solamente por el simposio y por la iniciativa en estos tiempos tan, ¿no?, hostiles, ásperos, que atravesamos en el sistema universitario, sino también porque, bueno, quienes nos toca organizar cada tanto actividades de esta naturaleza, sabemos las dificultades que esto implica, pero en estos tiempos tan restrictivos, creo que es un esfuerzo que la verdad es que no, no quisiera estar en los pantalones y las polleras de quienes han tenido que pasar el trago y las dificultades que les ha tocado atravesar, porque cuando uno más demanda y necesita de las instituciones para hacerlo posible, en estos tiempos más difícil es. Y también el agradecimiento y la felicitación porque continuar apostando activamente a la construcción de un campo académico como el del arte sonoro, que para quienes no venimos de ese mundo, mi mundo es el de la educación, eh, la verdad es que no podemos dejar de asombrarnos y valorar la tarea que se está haciendo. No solamente de las cuestiones más disciplinarias de la cuestión. Bueno, yo dirijo los posgrados y entonces veo ahí una especialización y ahora veo una maestría, y como estoy de alguna manera inventariado en la universidad, he visto todos esos procesos casi desde mi balcón y me asombra y lo valoro. Y me asombra porque en general la universidad no siempre ha sido una buena compañía del arte, y que esto sea posible en el ambiente universitario es de destacar. Está bien que nuestra universidad tiene una mirada muy especial respecto del arte. eh,
y una construcción muy particular al respecto, pero bueno, este es un campo que de alguna manera está en construcción, está naciendo, y entonces se valora especialmente. Pero también, no solamente por la cuestión más de las carreras, sino también por las tareas de investigación, por la experiencia que se genera en esos espacios. De alguna manera transforman lo que pasa en la universidad. Tengo la suerte personal, como director de una tesis de maestría, ver a alguien investigando sobre la profesión académica, ese es mi tema de investigación, en el campo del arte y con una mirada muy particular con respecto al arte sonoro. Es alguien de este redil y casi me siento como en un balcón VIP, en un palco VIP, mirando lo que está pasando en el campo del arte sonoro y creo que es para destacar y para valorar. Y creo, por último, casi cerrando, que la organización del simposio, a pesar de los pesares, captura un poco una decisión, quizá una estrategia de supervivencia de la propia universidad en este contexto hostil, que es sobre todo en un contexto de fuerte deslegitimación, casi de acogotamiento de nuestras posibilidades y nuestra propia existencia de funcionamiento, eh, seguir apostando a aquello que somos y que queremos. Para nosotros, sí, la universidad es muy importante. Para nosotros no es posible construir una comunidad sin la universidad. Y en ese sentido, lejos de irnos al rincón a lavarnos las heridas, acá hay gente trabajando, apostando a seguir construyendo un campo. Creo que les ha tocado bastante malos contextos para los simposios, Todos, ¿no? todos, todos. Los tres. Sí, ahora me pregunto, no sé si está tan bueno estar tan cerca, pero estaba pensando en el anterior, pero a este también, es decir, la verdad es que es increíble. Y a pesar de eso, acá hay un tesón, hay gente con deseos, con una mirada, con una perspectiva, con un interés, y que no se va al rincón a lamarse las heridas. Y eso creo que vale la pena. También sé que eso no es nada si no hay otros que se suman a digamos, a la movida. Simplemente, y la otra cosa que quisiera destacar es un acierto enorme en el título. Qué mala oportunidad para que me suene el celular. Eh, que es la cuestión, la referencia que hay al futuro. Este futuro inaudito, a mí me quedé colgado con la cuestión del concepto de futuro. Justamente por esto que decía recién, quizá, por esta idea de que el futuro no es un mero devenir y que uno podría quedarse a esperar que, bueno, que acampe la tormenta y que las cosas pasen, pero lo que yo observo es una idea de ir a construir ese futuro. Y ojalá que en las discusiones que ustedes tengan, lo que compartan estos días de encuentro también social en un sentido no quizá más restrictivo, más del reconocimiento del propio grupo, de compartir las experiencias, de, de encontrar ojos que devuelvan la mirada con las cosas que uno hace, con las cosas que uno no hace, son espacios únicos que también es importante hacer el esfuerzo de sostener, porque estos son tiempos donde nos empujan al rincón, a que cada uno haga la suya, que cada uno se esconda en su posibilidad y que no nos reunamos. Y entonces, no es menor, me parece a mí, lo que está pasando y lo que va a pasar en estos 3 días o 2 días largos aquí entre ustedes. Así que bueno, muchas gracias y les deseo lo mejor en esta tarea que tienen por delante. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Eh, Hace un tiempo yo no leía, pero lo voy a hacer y lo blanqueo que voy a leer, porque son muchas las cosas que quiero decir y no quiero olvidarme de nada.
En primer lugar, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por su presencia, por ser parte de esta nueva edición, la tercera del Simposio de Arte Sonoro, Simposio Internacional, Cruces, Circulaciones y Experiencias. Les agradezco la disposición y organización de ocupaciones y horarios para poder compartir estos 3 días de simposio. Quiero también darles la bienvenida a quienes viajaron especialmente desde el exterior o de diferentes provincias para sumarse a este encuentro. Es una gran alegría vivir este reencuentro con este espacio de discusión, de intercambio, de escucha. Quiero agradecer muy especialmente también a quienes hicieron posible este momento, a las autoridades de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, a los equipos de eventos y de comunicación institucional de la universidad, a las autoridades del comité, perdón, a las autoridades del Cultural San Martín, al comité académico del simposio, a los estudiantes que voluntariamente se sumaron y con ganas a colaborar en todo lo que hiciera falta, y a todos los integrantes del equipo de organización, Camila Juárez, Daniel Sutkowski, Pablo Ellenbaum, Alejandro Clemente, Victoria Polti, Kevin Herzog, y muy especialmente a mis grandes, enormes compañeras diarias, Menes Abasta y Vanessa Ruz. La primera edición, que de alguna manera fue la piedra fundacional de nuestros posgrados, la especialización en arte sonoro y la maestría en artes y estudios sonoros, la realizamos hace ya 6 años, exactamente en septiembre de 2018. Parece una eternidad, otra época. Éramos otros, éramos otras, y la universidad y el país también eran otros. La segunda edición del año 2020, año no tan excepcional como quizás creíamos en ese momento, la tuvimos que suspender por las razones conocidas de la pandemia, que, bueno, trastocó todo, vidas cotidianas, rutina, paisaje, y también de alguna manera preparó el terreno para lo que en ese momento no veíamos como futuro próximo y que devino en este presente incierto. En estas breves palabras me gustaría referirme a la realización y la preparación de esta tercera edición en relación con cierto estado de cosas, vamos a ponerlo así, en el contexto actual de este presente. No me refiero aquí a una reflexión que en línea con lo que decía Cristian, de las dificultades cada vez mayores de realizar una actividad de estas características en una universidad pública. En este momento en que la educación y las universidades están siendo atacadas desde el mismo Estado que debería fortalecerlas. Pienso más bien en algunas escenas del presente que curiosamente se conectan con aquello que nos convoca hoy aquí, aquello que investigamos, que es uno de nuestros temas de interés, de pasión, de creación y experimentación, que es la escucha. No es ninguna novedad ni es nada original por mi parte decir que estamos transitando un periodo de un ataque brutal a ciertos puntos básicos de convivencia democrática que fuimos construyendo como sociedad en estos 40 años postdictatoriales. Y ese ataque se despliega de diferentes maneras, entre las cuales hay dos cuestiones que me interesa señalar. Por un lado, un ataque muy fuerte a la idea de lo público, entre la cual se encuentra, por supuesto, la educación en todos sus niveles, y se lleva especialmente adelante en el plano económico mediante la desfinanciación del presupuesto universitario y el congelamiento de las actualizaciones salariales en medio de un contexto inflacionario. No voy a entrar en detalles porque es una realidad que conocemos todos muy bien, que nos atraviesa, pero sí me voy a detener un poco más en otra cuestión y ya pensando desde la perspectiva del campo de los estudios sonoros, en una planificada estrategia de silenciamiento y aturdimiento que se lleva adelante desde lo que muchos hoy reivindican como batalla cultural y que también se libra en el plano de la oralidad. Estamos frente a un despliegue inaudito del ruido como estrategia comunicacional. Hoy en día ya no es problema la debilidad de los argumentos, la contradicción de ideas al decir un día una cosa y al día otra. Más bien parece que la circulación de la palabra, abre otras zonas que incluso están por momentos más allá de la intervención pública del discurso como producción de sentido. Por un lado se trata de hablar, de instalar temas, de marcar agenda,
como un modo de llenar el tiempo y el espacio con palabras, y por otro, no es la escucha, en su plena acepción, lo que sostiene la escena. Hay un sentido unidireccional en el modo actual de circulación de la palabra, ya no orientada a generar una escucha, o sea, una escena de escucha, sino simplemente ruido, aturdimiento, lo cual en su punto extremo grafica a la perfección el grito como un gesto performático, frecuentemente profiriendo insultos, amenazas. El grito aparece en esta escena como un modo de imposición que se juega en el plano sonoro para afectar, producir afecto, identificación, adhesión, miedo. Es el acontecimiento vacío que rige la lógica de intervención en la escena pública a través de las nuevas formas de visibilidad que construyen las redes sociales. La estrategia generó resultados muy rápidamente y tuvo un efecto inmediato en cuerpos y afectos, un estado de shock generalizado, una sensación de irritación y agotamiento constante, y también, y por otro lado, un silencio que busca callar las manifestaciones colectivas de disenso. Hay una escena que muestra otra figura de la escucha o de la imposibilidad de la escucha, en la que me quiero detener porque amplía un poco y da otra perspectiva. No sé si recuerdan que hace un tiempo atrás, un episodio que tuvo lugar a fines de octubre del 23, cuando el entonces candidato y actual presidente es entrevistado en un programa de televisión. No fue hace mucho, pero parece una eternidad y todavía no llegaba a percibirse la dimensión de lo que vendría. En ese momento el futuro nos era inaudito, para decirlos con los términos de esta edición, aunque en uno de los sentidos de las palabras. La escena no pasó desapercibida, aunque no era, repito, posible percibir su costado anticipatorio, que era una especie de escena profética del nuevo presente que habitamos. Fue así. Estaba el entrevistado con las preguntas y respuestas y de repente hay algo raro y el entrevistado se enoja, para la entrevista y se queja de los ruidos que lo están distrayendo atrás suyo. Y dice, literalmente, hay un nivel de bullicio no convencional y literalmente hay un murmullo que me está matando. Frase que puede ser muy poética, pero no lo es tanto. La expresión de esta incomodidad resulta hoy absolutamente reveladora. ¿Qué es un bullicio no convencional? ¿Cuál es el límite tolerable de alboroto? ¿Y cómo se construye ese límite? ¿Y qué tipo de rumor produce la concurrencia de un número de personas en su lugar de trabajo? Quizás así suena lo colectivo. Al día siguiente se supo que los murmullos que me están matando venían nada menos de los trabajadores del canal de televisión que estaban haciendo una medida de fuerza. Y frente a ese bullicio no convencional, en realidad debería decir frente a todo bullicio no convencional, aparecerá otra figura sonora, la del rugido del león, como una figura simple, casi infantil de una supuesta superioridad masculina y de dominio individual que se inscribe como un elemento más en la lucha social por el sentido a través de esta disputa oral. A partir de estas reflexiones, entonces, quería poner en contexto algunas de las ideas que impulsaron la propuesta de esta tercera edición del Simposio Internacional de Arte Sonoro, que comenzamos a planificar en simultáneo con los vertiginosos cambios de fines de año pasado, en un momento en que sentíamos que el futuro se nos volvía difuso, imprevisible, inimaginable. Hoy en día ya pasó casi un año y quizás la idea de un futuro inaudito tal vez encierre, o quizás debemos forzarla que encierre, la promesa de otro tiempo mejor por venir. ¿Acaso también para eso estamos acá, en este espacio de intercambio y de escuchas que celebro? Para mí es además muy estimulante y muy gratificante que en este espacio se presenten trabajos de 7 estudiantes nuestros que fueron seleccionados por el comité académico. Celebro también el nuevo sello discográfico que vamos a hablar enseguida. Y todo es celebrado con la alegría del encuentro y de este reencuentro, que como decía al comenzar, seguramente generará vibraciones individuales o grupales para tramar modos de reestructurar un universo sensible, desde lo que no es pensable pueda comenzar a ser pensado, para hacer sonar el mundo de otros modos que quizás
podamos aprender a escuchar. Y hago mías estas palabras de María Pía López y con esto termino. Nos toca insistir en la transmisión y en la conservación, y a la vez en la atención dispuesta y atenta de lo que vendrá. Estar ahí, golpeando la pared con los nudillos una y otra vez, despacito, murmurando, para ver dónde están las resquebrajaduras. En eso estamos. Muchas gracias. Vamos a presentar junto a Ricardo de Armas el nuevo sello discográfico Untref Aural. Buenas tardes. Quiero contarles sobre esta iniciativa interesante que estamos presentando hoy, desarrollada en nuestra universidad, la creación de nuestro propio sello discográfico Untref Aural. Este proyecto tiene muchos beneficios para toda la comunidad universitaria, ya que no solo enriquece el ámbito académico, cultural y artístico, sino que también nos brinda una plataforma para compartir y promover el trabajo creativo que hacemos en la UNTREF. Quizás hayan escuchado hablar de UNTREF Sonoro, un sello discográfico que funcionó durante años en nuestra universidad, bajo la coordinación de Alejandro Juárez. En esa época se editaron discos físicos de diferentes artistas, varios de ellos de la UNTREF. Sin embargo, con la crisis de los soportes físicos, prácticamente ya no usamos CDs, el proyecto se discontinuó, pero con la llegada de las plataformas de streaming y la virtualización de nuestras actividades, decidimos lanzar este nuevo sello, adaptándolo a las nuevas formas de compartir y escuchar música hoy en día. Además, en Argentina tenemos un desafío importante con la preservación y el acceso de nuestras actividades culturales y artísticas. Concretamente, en el campo de la música es casi imposible encontrar ciertas obras orquestales o de cámara de creadores argentinos, fundamentalmente de los siglos XX y XXI, a menos que alguien las comparta en Internet de manera individual. Por ejemplo, una edición importante de carácter excepcional fue la compilación llamada Panorama de la Música Argentina, que surgió durante la década del 90. Se trata de una colección de aproximadamente 19 CDs, ordenados con un criterio cronológico, según la fecha de nacimiento de el compositor o la compositora, coexistiendo obras de cámara, orquestales y electroacústicas. Si bien la mayor parte de estos discos están disponibles en la actualidad en plataformas digitales, es casi imposible conseguir la información exacta de cuántos CDs componen la colección, quién la financió y quién la organizó. Con Untref Aural nos enfocamos en la creación sonora experimental y queremos no solo difundir estas obras, sino también crear un repositorio donde queden guardadas y disponibles, al igual que hacemos con otras actividades en nuestra página artesonoruntref.edu.ar. Esto no solo ayuda a promover el trabajo de artistas de la universidad, sino que también contribuye a la preservación de nuestro patrimonio artístico nacional. Este sello es un espacio para la creatividad y la innovación. Ofrece una oportunidad para que los artistas experimenten y desarrollen sus habilidades en un entorno profesional y permite que sus creaciones lleguen a un público más amplio, tanto a nivel nacional como internacional. Además, Untref Aural también impulsa la investigación y el desarrollo en el campo de las artes y las tecnologías aplicadas.
los proyectos que se publican pueden convertirse en material de estudio para futuras investigaciones académicas, abarcando la exploración de nuevas técnicas y metodologías en la producción y análisis de creaciones sonoras. Un Trefaural es un proyecto clave que no solo enriquece nuestra formación académica y profesional, sino que también fortalece el desarrollo cultural y el sentido de comunidad en la UNTREF. Y ya tenemos los primeros trabajos publicados de Agustina Crespo, Ernesto Romeo junto a Victoria Barca, Jorge Aro y Menes Abasta. Realmente me siento emocionado por la creación de este nuevo sello discográfico y espero que ustedes lo puedan disfrutar. Pueden visitar el sello, deben visitarlo Y seguirlo. y seguirlo, por supuesto, en untrefaural.bandcamp.com. Y ahora invito a artistas que participaron en esta primera camada que publicó Menes Abasta, Agustina Crespo, Quieren comentar brevemente. si quieren comentar brevemente algo sobre... Ya hay micrófono allá, pero ahí está. Ahí está. Bueno, gracias, buenas tardes, gracias Ricardo, gracias Raúl y Cristian por las palabras que escuchamos de ambos, muy poderoso. Un gran comienzo de simposio. Eh, yo solamente les invito a escuchar, están subidas las músicas en esta nueva iniciativa que esperamos bueno, que además de estos artistas de renombre que congrega actualmente, se sigan sumando otros artistas de renombre de nuestra comunidad tan fértil que es la comunidad de arte sonoro UNTREF, en particular del álbum que está ahora lanzándose en el marco del lanzamiento del sello. Puedo solamente comentarles que decidí hacer una especie de reinvención de composiciones que fueron originalmente pensadas para instalaciones, son los sonidos de instalaciones, o sea que estoy haciendo como una especie de refundación, una nueva propuesta de escucha sobre materiales que fueron mezclados en multicanal y que tenían otra temporalidad, porque la temporalidad de la instalación no es tan cautiva como el ponerle el play y que transcurra una duración limitada, ¿no? Así que bueno, están ahí para que lo escuchen cuando quieran. Gracias. Le voy a dejar el micrófono a Agustina. Hola, Agustina. Hola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, primero que nada, a Raúl Minsburg, a Ricardo de Armas, al sello Un Trefaural, a la universidad. La verdad que es un honor formar parte de este grupo pionero dentro del sello. En mi caso es un grupo yo me dedico mucho a la música vocal, como directora, como cantante y también como compositora. Y lo que estoy mostrando en el disco es una serie de piezas corales experimentales, o sea, como acercándonos a un lenguaje diferente, un lenguaje nuevo, experimental en cuanto al mundo coral. Así que también muy agradecida por eso, porque en el mundo coral tampoco entra mucho en muchos lugares a veces con estas cosas y es realmente muy gratificante. Así que muchísimas gracias. Gracias también, Mene. Gracias, Vane. Y bueno, muy feliz de participar y muy honrada. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Bárbaro, sí, sí, Bueno, vamos entonces a establecer conexión con New Orleans, a ver si estamos ahí. ¿Me escuchan? Esperando. ¿Podemos cambiar al Zoom? Ahí está. Si la podemos poner en ¿Escuchan? pantalla gigante. No, no hace falta que esté. No. Sáquenme, sáquenme. No, no sé, no sé, no sé. ¿Me pueden escuchar? Espera, espera. Podemos, a ver si Ana puedes hablar, Ana. Sí,
He preguntado varias veces si me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Ok, Un segundito. Pongamos ella. Eso, ahí está. Listo, Ana, cuando quieras. ok. Bienvenida. Un Bueno, segundito, un segundito nada más. Lo tenía acá. Quería hacer una breve presentación. Ana María Ochoa Gautier es actualmente profesora de los departamentos en música, español y portugués y comunicaciones de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Su trabajo más reciente es sobre historias de la escucha y la vocalización en América Latina y el Caribe, su relación con la historia colonial y con las historias de la naturaleza. También ha trabajado temas de conflicto armado y sonido, particularmente el uso del silencio como armamento sonoro y la relación entre violencia, paz y política cultural. Actualmente investiga la relación entre políticas de vida, historia del sonido y cambio climático en las Américas durante la primera mitad del siglo XX y durante la Guerra Fría. En 2007-2008 ganó el premio Guggenheim. De la investigación hecha posible por ese premio salió su libro más reciente, Aurality, Listening and Knowledge in 19th Century Colombia, que ganó el premio Alan Merriam en 2015 al mejor libro de etnomusicología publicado en inglés. También es autora de diversos libros y artículos sobre los temas que trabaja y actualmente está terminando un pequeño libro llamado La vida de los sonidos que saldrá con Mímesis Ediciones. Bienvenida, Ana. Muy lindo verte. bueno, Un gusto estar aquí con nosotros. bueno, muchas gracias y me disculpan que no estoy presente físicamente. La verdad me dio mucha tristeza no poder viajar por razones inicialmente de salud, pero tampoco habría podido viajar porque estamos aquí, estoy aquí hablando en medio de un huracán. En este momento voy a compartir para explicarles que eh, sí, ahí tienen, les hice una foto de la situación. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? sí, pero no Sí. podemos ver la foto, ¿no? Ah, La estoy viendo yo la foto, pero no. Ahí está, ahí está. ya, ya, Sí, ahí sí. ya. Entonces puse debajo de mi título lo que es un huracán. Estamos en ese círculo más fuerte que se está señalando. Ya esa parte de afuera está llegando a la ciudad. Nosotros estamos bien. Este no es un huracán. Nosotros, mis dos perritas y yo. Este no es un huracán fuerte, es un huracán categoría 2 que estará más fuerte dentro de 3 horas y a veces habrá ráfagas y otros sonidos aquí. Y sí tengo que decir que tengo que estar pendiente de los anuncios de la ciudad, que los tengo en off sonoramente, pero los tengo que mirar cuando llegan por si hay algo que tenga que atender. Ahora, mi tema de la presentación es cambio climático y sonido y silencio, pero jamás pensé que esto se iba a volver una presentación performativa en donde tanto que hablamos de los agentes no humanos y aquí están definiendo de manera radical esta ponencia. Uno cuando vive aquí en Nueva Orleans es uno de los epicentros del cambio climático, no hay manera de no estar pendiente todos los días de los fenómenos que son el cambio climático y entre mayo y noviembre es la época muy intensificada actual de huracanes. Lo que sí no me imaginé es que el huracán fuera a llegar a la misma hora de esta ponencia en este momento. Es como, no me parece coincidencia, es como si los organizadores y los vientos de Nueva Orleans se hubieran puesto de acuerdo para hacer una ponencia performativa sobre sonido, silencio y cambio climático y vincular Nueva Orleans y un TREF de nuevas maneras, ya que le tengo mucho cariño y mucha admiración al programa de arte sonoro de la UNTREF. Y vamos, bueno, es lindo porque uno no sabe qué va a salir de aquí. ¿Escuchan? ¿Están ahí? Sí, nos escuchan. ¿Nos escuchas nosotros, Ana? Sí, sí, y me ven y me escuchan, ¿cierto? Si cualquier cosa, me avisas, Raúl. ¿Sí? Bueno, entonces sigo. Esta ponencia contiene fragmentos adaptados del libro que pronto saldrá publicado con Mimesis Ediciones en Chile y que se llama La vida de los sonidos. Rachel Carson se sienta al frente de 7 micrófonos que amplifican su testimonio ante el Senado de los Estados Unidos.
Es junio de 1963, justo un año luego de que el New Yorker publicara en 3 seriados lo que luego será su libro Silent Spring, Primavera Silenciosa, que sale al público unos pocos meses después del seriado. Su escrito causó tanto furor que en julio del mismo año el New York Times publica una columna titulada La primavera silenciosa se ha convertido en un verano ruidoso. En esta foto, Carson aparece hablando ante los micrófonos, su cabeza levemente inclinada, su boca en forma de palabra como asomando su voz, sus ojos en direcciones disímiles o al frente o hacia su derecha, uno no sabe. El hecho contundente es la amplificación de la voz de esta científica por los micrófonos que rodean su rostro, proveyendo sonoridad a la imagen. Carson, enferma de cáncer, testifica ante el Senado de los Estados Unidos durante 40 minutos para denunciar el complejo agroindustrial y agrotóxico de los insecticidas, particularmente el DDT, que estaba matando pájaros e insectos e invadiendo la cadena alimentaria, alterando para siempre la estructura química de las personas, los animales y sus descendientes. Todos tenemos DDT en nuestros cuerpos. El libro Primavera Silenciosa comienza con un relato imaginario, una fábula, la llamó ella en su momento, sobre un pequeño pueblo bucólico en el corazón de los Estados Unidos, sobre el cual desciende una peste desconocida. Este no es el único lugar en el cual aparece lo sonoro en el libro, pero es emblemático porque lo define. Un fragmento de estas páginas iniciales dice así: Luego, una extraña plaga se arrastró por toda la región y todo comenzó a cambiar, como si una maldición se hubiera instalado en la comunidad. Enfermedades misteriosas afectaban las gallinas, el ganado y los ovejos y enfermaban y morían. Por todas partes estaba la sombra de la muerte. Los granjeros hablaban sobre dicha enfermedad entre sus familias. En el pueblo los médicos estaban más y más extrañados con las nuevas enfermedades entre sus pacientes. Habían habido súbitas e inexplicables muertes. Los pocos pájaros que había estaban moribundos, temblaban violentamente y no podían volar. Era una primavera sin voces. Allí donde antes reverberaban las mañanas con un coro de amanecida, de petirrojos, sinsontes, palomas, arrendajos, cucaracheros y cientos de otras voces de pájaros, ya no había ningún sonido. Solo el silencio yacía sobre los campos, los bosques y el manglar. Esta imagen de la plaga del silencio, provocada por una mortandad que afecta la vida toda, da pie en el resto del libro a una denuncia contra la industria agroquímica productora del DDT y de otros químicos como provocadora de dicha plaga. Todo el texto está apoyado sobre una estricta documentación científica, minuciosamente investigada y que Carson se demoró años en recopilar. Ella empezó a investigar este tema en los años 40. Con una maestría en zoología en las décadas del 40, al final de la Segunda Guerra Mundial. Con una maestría en zoología, Carson trabajó durante casi 16 años como editora del Fish and Wildlife Service del Departamento del Interior de los Estados Unidos, del área de pesca y vida salvaje, editando tras escena sus revistas científicas y escribiendo reportes y comunicaciones públicas en general. Carson, por tanto, estaba en contacto diario con los biólogos de la vida salvaje que se ocupaban del control de predadores y pestes. Artículo por artículo, se codeó con los reconocidos científicos de la época, corrigió la gramática de sus escritos y adquirió un enorme conocimiento de la relación entre seres vivos, comida, agroquímicos, ríos, vientos, océanos, plantas, semillas, animales, en otras palabras, sobre la interdependencia entre seres vivos y ambiente. Sin embargo, ya para el momento de la denuncia de Carson ante el Congreso, llevaba años trabajando como independiente, viviendo, de hecho, de los derechos producidos por sus escritos sobre la naturaleza, realizados por un público general y que fueron grandes bestsellers. Carson, de hecho, no era una autora desconocida. Tenía una carrera literaria paralela como autora que divulgaba el saber científico con libros que fueron bestsellers durante la década del 50.
Su persona literaria entonces es la que aparecía en público. La publicación de Primavera Silenciosa es un giro radical en su vida, un giro que desata una cadena de eventos. Y aquí tienen una imagen de cómo era la fumigación con DDT. Es absolutamente impresionante. Se fumigaba todo, con la gente presente, los colegios, los niños mientras comían, los hospitales, las casas, en fin. En abril de 1963, el secretario del Interior de los Estados Unidos, del gobierno de John F. Kennedy, apoya la causa de Carson y publica su propio libro titulado La crisis callada, algo que no sucedería jamás en Estados Unidos en ninguno de los gobiernos actuales, no importa quién gane la presidencia en noviembre. CBS produce un documental sobre el libro que sale al aire en abril 4 de 1963. Y luego de este documental, en junio del mismo año, Carson testifica ante el Senado. El libro se convierte en una sensación mediática y desata una guerra de la industria agrotóxica contra Carson. El libro hubiera sido otro, aquí otra imagen de fumigación, si no hubiera causado tanto furor. El libro toma vida a través de la cadena de eventos que crean un ambiente sonoro y político que transforma las políticas de vida y la vida misma. No es solo que la cadena de eventos a que da pie la publicación multiplican la dimensión sonora de dicho libro, el ruido que produce la publicación del libro, la noción de crisis callada derivada de la de primavera silenciosa, la imagen de Carson hablando rodeada de micrófonos ante el Senado de los Estados Unidos, los científicos como William J. Darby, jefe del Departamento de Bioquímica y director de la División de Nutrición de la Universidad de Vanderbilt, que publica un artículo titulado Silence, Miss Carson, Silencio, Miss Carson, en una revista científica, y las múltiples publicaciones y eventos mediáticos alrededor de lo que se constituyó en realidad más que un libro, en un evento. El libro de Carson destapa la complicidad entre científicos e industria, una complicidad que es central a la historia de la producción de la desinformación científica producida en la alianza entre científicos empleados por las industrias, la agroindustria, y sembrando duda sobre lo que constituye una verdad científica o no. Naomi Oreskes y Errol M. Conway, en su libro Mercaderes de la Duda, y aquí también quiero invocar un poco la presentación de Raúl, señalan precisamente cómo se constituye históricamente este mecanismo de provocar la duda con un ruidajón de datos contradictorios, modos de hablar contradictorios, y los científicos que participaron de él. Esta metodología de la desinformación fue desarrollada poco a poco por una serie de científicos empleados por dicha industria. Entonces, Oreskes y Conway trazan el desarrollo de esto desde la industria del tabaco, después pasan los científicos a trabajar en otras industrias y después, bueno, al ataque de Carson, y hoy en día es la misma estructura para negar el cambio climático. Esta metodología de la desinformación es central hoy en día al ascenso del autoritarismo, de autoritarismos diversos a nivel global, impulsados por un sistema de manipulación de la desinformación cuya historia política se gestó precisamente desde el corazón de la alianza entre ciencias, producción agroindustrial, corporaciones de agrotóxicos y sectores del gobierno, y que hoy en día, por ejemplo, da pie a la negación de que exista el cambio climático. Cuando Carson publica el libro, la industria de los agrotóxicos invierte millones de dólares de la época en desacreditarla y silenciarla por su supuesta ciencia fallida, su falta de información, por histérica, por ser una mujer soltera que nunca se casó ni tuvo hijos, por comunista. Carson y su libro constituyen un episodio sonoro, un estruendo que no solo es fundacional para el movimiento ambientalista estadounidense, como se ha dicho tantas veces, se le considera la madre del movimiento ambientalista. Al salir de su encajonamiento como autora de libros de naturaleza, su ser mismo es reconstituido públicamente, continuamente, por la cadena de hechos que se suceden como medio de amplificación o como objeto de acallamiento, y al serlo altera el orden metafísico de las ciencias.
ya que incide allí donde las mujeres son un peligro y donde pensar es una condena, en el campo del pensamiento científico como campo político. Y si altera la metafísica de las ciencias, también altera la metafísica de la escucha a la naturaleza y de las modalidades del silencio. Silencio ambiental, acallamiento, sonido ambiente, silenciamiento. Si bien se la recuerda en casi todas sus biografías como una mujer silenciosa, yo difiero de ese juicio. Carson más bien era una mujer que sabía escuchar, pero que era perfectamente capaz de articular su ser público y privado, su palabra verbal y escrita, según su propia voluntad y deseo. El cierre de su testimonio ante el Congreso no deja lugar a dudas de su palabra firme en su lucha contra los entomólogos empleados por la industria. Cito algunas de sus palabras. El control de la naturaleza es una frase concebida en arrogancia, nacida de la era neandertal de la biología y de la filosofía, cuando se suponía que la naturaleza existía por la conveniencia del hombre. Man es la palabra que utiliza. Los conceptos y prácticas de la entomología aplicada en su mayoría vienen de dicha ciencia de la era de las piedras. Es nuestra desgracia alarmante que una ciencia tan primitiva se haya armado con las armas más modernas y terribles y al dirigirlas a los insectos las ha dirigido también a la tierra. Cierre de comillas. Entonces, pues, habla abiertamente, directamente, sin ningún problema. No sé por qué se dice tanto que era callada. Es evidente que Carson no busca participar del mundo masculino de la ciencia. Ella ya hace parte de dicho mundo. Más bien, Carson desestabiliza la presunción neutral de la ciencia como un saber que construye a la mujer ontológicamente como una fuera del episteme científico y que no se involucra en los asuntos de la necropolítica de los agrotóxicos. Esta metafísica de la ciencia funciona precisamente haciendo de la mujer un ser radicalmente diferente, definida por, y aquí cito a Pelletier, una posición negativa con respecto al sujeto masculino, fuera del orden racional y fálico del lenguaje y de lo real. Cierre comillas, por eso es que se le decía que era callada, que no hablaba. No es casual precisamente que gran parte de la propaganda del DDT como producto de consumo estaba dirigida a las amas de casa, que parecían virtuosas, desempeñando una limpieza extrema que eliminaba los insectos bajo el tapete, entre los cojines de las sillas, en los estantes donde se guardaba la comida, en las cuerdas de piano de cola, todo bien permeadito de DDT, disponible en diversos empaques para su cómodo uso diario. Pero además Carson reta la relación entre las corporaciones agroquímicas y las ciencias, denunciando la alianza tóxica y genocida entre ambas. Y al ser una mujer que denuncia, altera la ley de aparición de las mujeres con respecto al agrotóxico, de consumidoras agradecidas a científica denunciante. Pero si altera el orden metafísico de las ciencias, también altera el de la escucha, del sonido ambiente y del silencio. Los pájaros tienen voces y hablan si se les escucha, y la presencia de esas voces es interdependiente de la cadena alimentaria, de los químicos y de los otros seres vivos. Al escuchar el silencio producido por los pájaros que mueren del DDT, Carson transforma también el lugar de la cuestión animal en la definición del sonido ambiente y del silencio. Ahora bien, parte de lo que quiero lograr con esta ponencia y en realidad con el libro La vida de los sonidos es hacer una genealogía más compleja de las nociones de sonido ambiente y de silencio que la propuesta por John Cage. Quiero dejar claro que no me interesa cancelar a Cage. En el libro, no voy a presentar aquí, pero en el libro sí desarrollo como una posible conversación entre aspectos de ambos, que es muy pequeña porque ambos son súper famosos y la cantidad de material que hay alrededor de ellos, entonces, pero sí hay ese intento, digamos, ponerlos en relación a partir de ciertos parámetros. Pero sí me interesa dejar de hacer genealogías modernistas sobre vanguardia que lleven a pensar en el modelo de un solo hombre fundacional a de un paradigma experimental. Hoy no presentaré el archivo relacionado a Cage, que siento es ampliamente conocido probablemente de seguro por el público de esta reunión. Más bien lo que quiero brevemente señalar que la propuesta de Cage sobre silencio y sonido ambiente no surge en aislamiento. Y aquí lo hago complejizando el pensamiento sobre silencio y sonido ambiente que se dio en la época de la Guerra Fría, en que Cage diseñó sus experimentos
Y Rachel también enunció sus nociones sobre el silencio. El contexto para pensar sonido, silencio y sonido ambiente y percepción sensorial de los seres vivos es mucho más amplio que el de Cage y Carson. Recordemos que la cámara anecoica a la que ingresa Cage en la Universidad de Harvard en 1951, un evento que cumplió un lugar mítico en su construcción como compositor vanguardística, había sido diseñada por el ingeniero acústico Leo Beranek en 1941 para investigar situaciones de ruido y silencio en tanques de guerra y carros de combate. Jessica Schwartz es una etnomusicóloga que estudia los efectos musicales y sonoros sobre la población de las Islas Marshall, en las Islas Bikini, luego de los experimentos termonucleares de 1954 del Pacífico, que es la explosión de la bomba, el proyecto Castle Bravo, de la bomba atómica más grande que se ha estallado en la Tierra. Su investigación explora la manera como la época de la Guerra Fría, los años 50 y 60, fue una época en que el silencio se articuló como política nacional de seguridad en los Estados Unidos. Y aquí cito a Schwartz. El silencio significa seguridad fue un eslogan estadounidense que surgió durante la Segunda Guerra Mundial a medida que la nación formulaba su rol como poder mundial. Durante la Guerra Fría, la seguridad nacional se vinculó más y más a una administración con una política nacional e internacional caracterizado por el secreto. Fin de cita. Schwartz llama a este tipo de silencio un silencio regulatorio y lo importante es que no era solo un silencio, digamos, de crear documentos secretos o llevar a cabo, digamos, experimentos nucleares secretos, etcétera, sino que hubo toda una pedagogía con el público, de la cual esta es una muestra del tipo de propaganda, con las escuelas, con las familias, de implementar nociones de silencio como estrategia y de secreto como estrategia de seguridad nacional. Ahora bien, o sea, el silencio estaba en el ambiente en la época de que Cage y Carson formulan sus propuestas. Ahora bien, ¿por qué comienzo una ponencia con Rachel Carson en un congreso de arte sonoro? Comienzo con Carson, que creo que nos permite una historiografía de la antropogenia que complejiza la noción de ambiente sonoro y de silencio como pensamiento no solo medioambiental, en el caso de Carson, sino también con implicaciones estéticas que nos permite colocar la cuestión animal al centro de la historiografía de la experimentación sonora y porque nos permite vincular los experimentos acústicos de guerra con lo sensorial y con el silencio y el ruido en los efectos sonoros y los efectos sonoros de los agrotóxicos, que es básicamente, digamos, un poco la propuesta de Carson. Los agrotóxicos están creando un tipo de mortandad muy parecida a la lluvia nuclear, al fallout de lo nuclear. En Luisiana, el estado en que vivo, el tercer estado más pobre de los Estados Unidos y una zona caribeña, como lo anuncia este huracán Francine, que en este momento está muy pacífico. Hay más de 150 plantas petroquímicas y 15 refinerías de hidrocarburo, lo cual la convierte en una de las zonas más contaminadas del planeta, todas de procedencia de corporaciones multinacionales. Hay una región que se llama Cancer Alley, que la tienen ahí al frente. El Callejón del Cáncer, un trecho de 85 kilómetros entre Baton Rouge y Nueva Orleans, uno de los lugares de mayor cantidad de desechos tóxicos y de incidencia de cáncer en el mundo, donde la mayoría de la población es afrodescendiente. O sea, aquí en Nueva Orleans, en la ciudad, la población es 63% afrodescendiente, pero en este sitio es particularmente esta población, digamos, pobre históricamente era allí donde quedaban las plantaciones de azúcar. Y en las costas del Golfo de México, que incluye Luisiana, hay 2.366 pozos petrolíferos y de gaseoductos, todos produciendo sonidos de prospección y extracción petrolífera. El montaje y engranaje de todo este entramado industrial se intensificó exponencialmente entre los años 40 y 60, es decir, los llamados años de la Guerra Fría. Entonces, si en este momento un huracán como el que llega aquí hoy, este es un huracán pequeño, o sea, por eso estoy aquí hablando, pero hay una época muy intensa de huracanes que no se daba
anteriormente, no se daba hace 12 años, 15 años. Los huracanes siempre han existido, pero no la cantidad, la intensidad y la velocidad de organización de los huracanes. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hay estos pozos petrolíferos, se desbarató la defensa vegetal, acuática y de tierra y de, digamos, vegetación submarina que protege las costas de estos huracanes. Nosotros aquí no estamos bajo orden de evacuación, pero a 3 horas de aquí, a 2 horas de aquí, mis vecinos sí están bajo órdenes de evacuación y ya las aguas están inundando los pueblos. El planeta en que vivimos no es el planeta en que yo nací. Se han transformado las aguas, la atmósfera o el aire, la tierra, la cantidad y tipos de seres vivos, ya que asistimos a lo que se ha llamado la sexta extinción y el espacio interplanetario también ha cambiado. Muchos de estos aspectos son transformaciones permanentes. Por otro lado, se están transformando aceleradamente las relaciones entre ciencias, humanidades, nociones de cuerpo y sexualidad, políticas de reproducción de los seres vivos, clonación, semillas transgénicas y los modos de presencia de diferentes tipos de saberes procedentes de distintas culturas entre nosotros, que conciben la relación naturaleza-cultura de manera radicalmente diferente. Por tanto, lo que está en disputa no es solo una problemática sobre el manejo de una serie de recursos, como aparece aquí el extractivismo, sino la noción misma de vida a partir de diferentes formas de abordarla desde distintos lugares políticos. Yo esta pregunta me la empecé a hacer. A ver, tengo una diapositiva ahí donde hago, la verdad, una enumeración que la hice para esta presentación. No es una enumeración ni exhaustiva ni organizada, sino dije, bueno, es que esta idea, ¿por qué se me ocurrió esta idea? Porque no puede ser que este es un estado republicano, o sea, extremadamente conservador, y están pasando leyes. Para mí la pregunta era, ¿cuál es la relación de las leyes de género y sexualidad y reproducción? O sea, la prohibición del aborto en Estados Unidos en este momento, con el cambio climático. Y es a partir de esa reflexión que yo empiezo a pensar, es que lo que les interesa controlar a estos tipos es la noción de vida, porque todo lo que están implementando es un ataque a las políticas de vida y además de la manipulación misma de la vida. Entonces, hice una breve, desordenada y no exhaustiva lista. Conexión interdependiente entre seres vivos. Eso es una nueva forma de pensar que está presente en las humanidades y con, digamos, intelectuales indígenas que ya están muy presentes entre nuestras bibliografías y nuestras formas de ser. Cosmopolíticas de noción de vida y de escucha otras, que es algo inevitable. Yo trabajo con cineastas indígenas, por ejemplo, y eso es otra historia. Entendimiento tanto biológico-químico como de pensamiento crítico humanístico de variedades de género y sexualidad y su potencial carácter transformativo y transformador. La antropología de la transformación de las formas de manejo de la reproducción y la natalidad desde distintos lugares políticos, cambios de la noción de animales no humanos y de plantas como seres vivos con diferentes tipos de inteligencia y con intención, o una consideración de lo que han sido considerados seres sin conciencia como lombrices y así como seres con capacidad de decisión. Potenciación y cambio de las formas de pensar los cuerpos como cuerpos simbióticos, y de ciertos organismos, los virus, como, bueno, seres que nos hacen cuestionarnos qué es la vida, porque un virus, como ya sabemos, no se puede reproducir sino un agente de una especie diferente. Nociones de envejecimiento que no estén supeditadas a la idea de enfermedad o de deterioro, sino de etapa de vida diferente, y la cambiante frontera entre alimento y medicamento y la manipulación genética y política de seres vivos, por ejemplo, clonación de plantas, semillas, perros, razas de caballo. Bueno. En fin, no pretendo ser exhaustiva, es como para darle una fuerza a este pensamiento. O esta provocación de que el problema no es el extractivismo, sino una lucha entre nociones de vida. Asistimos entonces no solo a una lucha por los recursos de la tierra, sino a una lucha por las nociones de vida misma, con las cuales se articula la materialidad de la vida de los seres vivos, los cuerpos, la reproducción y el planeta en que vivimos. A medida que acumulé un archivo sobre la expansión militar de los Estados Unidos desde los años 20 o 30 y hasta los años 70 más o menos, para pensar el papel central de la aceleración tecnológico, militar y corporativa, de los eventos que producen el cambio climático,
fueron surgiendo una serie de experimentos técnico-acústicos en donde es evidente que el vínculo entre Guerra Fría y agrotóxicos que atraviesa el pensamiento de Carson es central para pensar la antropogenia de lo sonoro. Cuando escribí sobre el huracán Katrina y la música en el 2006, en un artículo que se llamó Nueva Orleans, la permeable margen norte del Caribe, no mencioné la palabra cambio climático. La palabra no estaba en el debate público. Katrina fue un parteaguas para comprender los huracanes como fenómeno histórico en el Caribe y para distinguir entre los que había antes y los que hay hoy. Y hoy no hay un huracán como Katrina. Katrina fue un huracán categoría 4 o 5 de 150 millas los vientos. Aquí no hay eso. Debido al calentamiento de los mares, ha surgido un nuevo tipo de huracán cuya intensidad, rapidez de intensificación y frecuencia no se había visto anteriormente. Pero además este es el anuncio de la estación de huracanes de este verano, que nunca se han anunciado tantos huracanes. Entre 17 que se nombran, 8 que llegan, entre 8 y 12 que llegan a tierra. En fin, eso no lo habíamos visto nunca. Me perdí. Así. Pero además, como lo dijo el etnomusicólogo puertorriqueño Jaime Bofil en un evento extraordinario que organizó el Conservatorio de Puerto Rico en 2019 luego del huracán María y que se llamó Conciencia Sonora, Reflexiones desde la música y el arte al cambio climático. Y como también se dijo durante Katrina en Nueva Orleans, lo que exacerbó la precariedad de la isla de Puerto Rico luego de María o de Nueva Orleans luego de Katrina no fue solo la intensidad y secuencia rápida de los huracanes. Ha sido la condición de precariedad colonial histórica en infraestructura y servicios de pueblos y tierras considerados no dignos de cuidado y que acumulan las políticas de toxificación de los seres vivos y de la tierra misma. Ello, aunado a la falta de respuesta política o a la negación misma del cambio climático como fenómeno actual, es lo que constituye la catástrofe que hace de estas zonas regiones históricas de despojo y deuda colonial de siglos. Condiciones que hoy en día están exacerbadas por las alianzas entre los factores antropogénico-militares, corporativos, los estados y las finanzas globales. Estas alianzas se articularon de manera acelerada con las políticas de intervención estadounidense durante la Guerra Fría. Y con ello paso a la segunda parte de mi charla, que tiene tres partecitas. El 15 de marzo del 2000, 17 ballenas aparecieron muertas en un solo día en las playas de las Bahamas, algunas de ellas con sus oídos o cerebros sangrando. El documental The Sonic Sea, el mar sónico o sonoro o acústico, del cual tomo muchos de los elementos de aquí y que luego los investigo más. Comienza con las imágenes de lo que sucedió ese día y las palabras del investigador Kenneth C. Balcom, entonces el director ejecutivo del Centro de Investigación de Ballenas, quien describe su encuentro con la ballena varada en la playa en la cual vivía de la siguiente manera. Y aquí lo cito. Me desperté en la mañana, comencé a tomarme mi café y a decirle al equipo de investigadores que acababa de llegar que las posibilidades de ver una ballena en un periodo de 10 días eran muy pocos. Mi asistente Dave llega corriendo y me dice, Ken, hay una ballena enorme en la playa justo al frente de la casa. Y así fue. Había una ballena pico de ganso nadando o moviendo su cola por lo menos, como si estuviera tratando de subirse a la playa. En mi mente, o tal vez en voz alta, dije, ¿qué haces aquí? Deberías estar en aguas profundas. Entonces la empujamos hacia el mar. Nadó un poquito y luego regresó. Hicimos esto 2 o 3 veces y luego llegaron los vecinos y dijeron, hay otra en la punta de la playa. La cubrimos con agua y luego llegó otro vecino. A medida que el día transcurrió, nos llamaron personas de todas las partes del norte de las Bahamas. Algo estaba causando que las ballenas abandonaran las aguas profundas y salieran lo más rápido posible de allí. Get the hell out of there. Fue devastador. Animales que aprendí a conocer a lo largo de 10 años estaban muertos. Estaban tratando de huir. Yo estaba resuelto a averiguar por qué. Cierre de cita. Los investigadores proceden a recoger muestras de las ballenas y envían un total de 6 cabezas de ballenas y o delfines para ser analizadas en los laboratorios de medicina de Harvard, donde ven hemorragias alrededor del cerebro y los oídos. Para los investigadores era evidente que la mortandad de las ballenas estaba causada por humanos. Y efectivamente, al día siguiente,
Balcom sobrevuela el área, ve barcos de guerra norteamericanos y supone que los barcos han estado experimentando con sus sonares. Científicos del gobierno americano, bueno, Balcom en realidad se organiza y organiza a los científicos, e inician una investigación sobre lo sucedido y el 7 de enero del 2002 la Armada, el National Marine US Service, el Servicio Nacional de la Vida Marina en Estados Unidos, de los Estados Unidos, admite que, y aquí cito, mató por lo menos 6 ballenas en un accidente que sucedió por sonares en sus barcos. Cierre de cita. O sea, solo admite las ballenas cuyos oídos fueron analizados en Harvard. El lenguaje no especifica que lo que la Armada estaba probablemente haciendo era ensayar un controvertido nuevo sonar de frecuencia más baja, el Surtas LFA, con efectos letales para dichos animales. El Surtas es un tipo de sonar pasivo, Surveillance Towed Array Sensor System, que utiliza hidrófonos altamente capaces de escuchar los sonidos del océano. El LFA es un sonar activo que detecta sonidos bajo el agua utilizando la ecolocación. Envía un ping que golpea un objeto y se devuelve como un eco para poder hacer un mapa de los objetos en el océano. Es decir, funciona como mecanismo antisubmarino de guerra diseñado por la Armada Americana. El sonar LFA tiene, y aquí cito una de las páginas, esta página de hecho, 18 transmisores acústicos colgados de un cable suspendido bajo y a través de un barco y puede detectar submarinos a largas distancias. La verdad es que cuando uno empieza a investigar sonares, lo que empiezan a salir es páginas y páginas y páginas militares. La Armada misma dice en una referencia vaga al proceso jurídico iniciado por Balcom y otros científicos que, y aquí cito de esta página, ha habido mucha preocupación sobre cómo el Surtas afecta a los mamíferos marinos y los buzos. La Armada ha llevado a cabo investigaciones sobre los efectos letales del Surtas y ha desarrollado una declaración de impacto ambiental que se puede leer en esta página web. La Armada, por su parte, dice que el Surtas LSA, y aquí cito, es necesario para cumplir su misión de guerra antisubmarina y de seguridad nacional. Lo mismo que el silencio durante los años 50. La ironía de la historia de la ecolocación es precisamente la utilización de los mecanismos de escucha de algunos seres vivos, o sea, ballenas y, bueno, murciélagos son los evidentes, para diseñar máquinas que los matan, a partir de la utilización de dicho mecanismo como arma de guerra. Pero la experimentación militar no es la única razón de los varamientos de las ballenas. En el 2012 hubo un varamiento en las costas del Perú de más de 3.000 delfines que duró varios meses. En este caso, la razón más probable, porque no se investiga, porque es un ruido oceánico y entonces los humanos se supone que no lo escuchan y entonces, o sea, en el exterior no es perceptible, entonces no se investiga, no se coloca el sonido como motivación. En este caso, la razón más probable, dicen, fueron las detonaciones sonoras producidas por la exploración de petróleo de la compañía BPZ Energy, que llevaba realizando prospecciones con ondas sísmicas por un año en la zona. Este tipo de exploración utiliza ondas sísmicas producidas por energías acústicas que inducen oscilaciones que interactúan con los materiales en el fondo del mar y se propagan por medio de pistolas de aire que producen un sonido intenso y continuo. Y finalmente hay otro tema de contaminación sonora oceánica, que es el ruido producido por los barcos de carga global y las autopistas de transporte oceánicas. Estas imágenes son tomadas del sitio shipmap.org, que la verdad los invito a que lo visiten, que en el año 2012 codificó millones de datos para producir esta mapa de los barcos de carga en el océano. Tiene para los 2012 cada segundo cuántos barcos hay. Y pues como ven, las autopistas de barcos producen un ruidajón permanente en el océano. Bueno. Ahora bien, ¿qué estaba haciendo Kenneth Balcom en las Bahamas cuando sucedió el varamiento de las ballenas? Balcom estaba en las Bahamas porque allí queda el Bahamas Marine Mammal Center Organization y porque históricamente islas como las Bahamas y Puerto Rico han sido epicentros de investigación científica de investigadores norteamericanos especialmente. Hay una historiografía de los hidrófonos
que tiene que ver con empezar a hacer espionaje militar entre las primeras y la segunda guerras mundiales, hidrófonos oceánicos que se colocan primero en las Bahamas y Puerto Rico, pero esa no la voy a mencionar aquí. Para la antropóloga Amelia Moore, las Bahamas constituyen un epicentro global del antropoceno y están definidas tanto por la historia colonial y el turismo como por la experimentación científica con lo antropogénico, que ubica dicha isla en una época que ella caracteriza como de ecobiopolítica, típica de la gobernanza actual. Para ella, las islas pequeñas, hoy en día epicentro del cambio climático, están caracterizadas por una intensificación entre antropogenia y ciencia que incluye tanto a humanos como no humanos. Para Elizabeth Delory, y aquí la cito a ella, en el Antropoceno, el océano se ha convertido en un nuevo espacio imperial en una era de catástrofes ambientales aceleradas. Cierro cita. La historia del uso de sonares, de prospección industrial y de globalización de carga y transporte hace del ruido oceánico un foco de dicha intervención imperial, no solo norteamericana. Ya no estamos ante un giro sensorial, sino ante un giro multiespecie sensorial y tecnológico sonoro. Como lo dice el periodista de ciencias Ed Young en su libro Un mundo inmenso, un libro sobre el mundo sensorial de los animales, los términos infrasonido y ultrasonido son una afectación antropocéntrica. No podemos escuchar estos sonidos, entonces los clasificamos como escondidos o secretos, así sean claramente audibles para otras especies. Es decir, la historia del secreto como silencio no incluye solo la regulación por seguridad nacional, incluye también la dificultad de pensar las categorías descriptivas de lo sonoro desde políticas multiespecie y no solo desde las formas de escucha antropocéntricas. Bueno, y ahora paso a la parte final y al cierre de mi ponencia. Ahora bien, esto no comienza en años recientes. El puertorriqueño Rafael Ocasio estudia cómo los antropólogos norteamericanos estudiaron y abordaron el folclore de la isla luego de la guerra hispanoamericana, por medio de la cual se tomaron posesión de la misma en 1898. Y habla sobre la conversión de la isla en sitios de expansión científica, específicamente por medio de la recolección de folclore, pero no únicamente, ha habido muchos experimentos científicos en la isla. Este componente de expansión imperial también es otra clave de la extracción sonora. Y es a partir de estas ideas de Ocasio y de Moore del Caribe como un centro experimental de extracción de saberes que paso a trabajar con algunos elementos de otro archivo histórico para comenzar a cerrar mi conferencia. La United Fruit Company es ampliamente conocida, por lo menos para quienes crecimos en el Caribe, Centroamérica y el norte de Sudamérica, como un actor corporativo, político y militar fundamental en la historia de América Latina y el Caribe a comienzos del siglo XX. Llamada con el sobrenombre de El Pulpo, debido a su alcance tentacular en casi todos los dominios de la vida cotidiana, económica y política, fue inmortalizada en la literatura por figuras como Pablo Neruda y Gabriel García Márquez. Su consolidación como una entidad masiva es una historia que frecuentemente se cuenta en cifras. Creada en 1899, para el año 1900 ya había absorbido o se había fusionado con otras 12 compañías bananeras, convirtiéndola en la corporación de frutas más grande del planeta. Para los 1930, eran dueños de más de 90 barcos, con una innovativa cabina de refrigeración que a su vez refrescaban las cabinas de pasajeros, convirtiendo sus barcos de carga en los primeros cruceros, dando pie a la industria de turismo de la región y al transporte de músicos en los cruceros. Para esta misma fecha se habían construido más de 1000 millas. Esas son algunas de las rutas que siguen los cruceros y obviamente aparece toda la política de Estados Unidos con América Latina en esa imagen de la derecha. Para esta misma fecha, habían construido más de 1000 millas de ferrocarriles con sus puertos y ciudades de americanos en las Américas, las famosas Company Towns, y eran dueños de más de 3.5 millones de hectáreas de tierra que habían deforestado y secado para la creación de plantaciones de banano y una lucrativa venta de maderas preciosas como la caoba, trayendo así la histórica plantación colonial a la era industrial. Para 1929 tenía más de 68.000 empleados y de 25.000 accionistas.
Ahora bien, como lo han anotado tanto Alejandra Bronfman como Christina Drehl, es mucho menos conocido el papel de la United Fruit Company en la invención de la radio en el Caribe, y menos aún en su papel en el transporte de músicos desde Nueva Orleans y otras ciudades a las fiestas que se celebraban en sus company towns por todo el Golfo de México, Centroamérica y el Caribe. Y además su rol de transporte de científicos que viajaban en sus barcos, antropólogos y arqueólogos que navegaban en sus barcos a realizar sus investigaciones y utilizaban las instalaciones de la compañía allí donde investigaban. Concentrémonos solo en la radio. Para Christina Dale, la United Fruit Company fue un actor central en la lucha por el control de las ondas radiales y la creación de lo que ella llama un cartel americano de la radio, con el nacimiento en 1919 de la Corporación Radial de los Estados Unidos, Radio Corporation of America. El cartel incluía las operaciones de General Electric, AT&T, Westinghouse y la radio de la United Fruit Company, Radio Tropical. Las actividades radiales eran tales que la compañía incorpora la división de radio en 1913. Dichas operaciones radiales corporativas eran uno de los brazos imperiales de los Estados Unidos. El 7 de marzo de 1921, la Radio Corporation de América firma, y aquí cito a Drehl, un acuerdo de licencias cruzadas que le daba a la United Fruit Company el monopolio radial en lo que el acuerdo llama los territorios de la United Fruit Company, es decir, casi toda Centroamérica. O sea, no llama en Nicaragua, en Honduras, en Colombia, sino en los territorios de la United Fruit Company. Los países no existen. La monopolización, espérense que es que aquí están llegando muchos ya. La monopolización de las ondas radiales aparece como un proceso de extracción y encerramiento sonoro. Además, los barcos de la United Fruit eran los que tenían la mayor tecnología radial de comunicaciones en la zona y le proveían a los barcos de la Armada estadounidense los partes meteorológicos, lo cual no es poca cosa en una zona de huracanes, y es lo que yo estoy aquí pendiente en un app en mi teléfono. Hay una revista que se llama Unit Fruit Co., que distribuía la compañía por sus territorios y era de producción mensual. Y como escribe un ingeniero en la revista de octubre de 1926, y aquí cito, el desarrollo de comunicación satisfactoria en territorios tropicales donde hay perturbaciones atmosféricas durante gran parte del año era vital para la compañía y hoy en día para esta ponencia. Una de dichas innovaciones, por ejemplo, fue la instalación y uso del primer transmisor de tubo que permitía transmisión radial continuo. Se instaló por primera vez en Almirante, Panamá, y para 1926 estos nuevos transmisores de tubo de alto poder se instalaron en las infraestructuras de la radio tropical de la United en Nueva Orleans, Miami, Puerto Barrios, Managua, Tegucigalpa, Almirante, y nuevos equipos se habían pedido para distintos sitios en Honduras y en Preston, Cuba. Entonces, esto en realidad es un tema que inaugura Alejandra Bronfman en su libro, y es la idea de que la radio surgió en el Caribe como tecnología de sonora. O sea, siempre tenemos estas historias que tienen el primer mundo como lugar de innovación y el sur como lugar de adaptación. Y la investigación de archivo de Bronfman pues cuestiona esa historia de la radio. Ella no utiliza prácticamente los archivos de la United Fruit, entonces esto simplemente complementa, digamos, esa teoría que ella propone. Toda esta infraestructura implicaba además una operación de la banca. Peter Hudson ha estudiado cómo los banqueros estadounidenses colonizaron el Caribe. Según Hudson, y aquí cito, la historia temprana de la banca imperial estadounidense y la internalización de Wall Street estuvo alimentada por acumulaciones de capital extraídas del desarrollo industrial, la consolidación corporativa y la expansión económica que siguió a la oscura historia de despojo territorial que siguió a la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste. O sea, simultáneamente que se expande hacia el Caribe, está obviamente conquistando las tierras de los pueblos indígenas dentro de sus propias tierras, dentro de Estados Unidos mismo. Dicha expansión imperial dependía de un rediseño de oficinas que incluían centrales telefónicas, dictáfonos, dictágrafos y alarmas mecánicas para prevenir el robo. Esto es una cita de Hudson. Esta expansión también incluyó banqueros inversionistas que, dice Hudson,
vendían la deuda pública del Caribe y otras regiones en los Estados Unidos al hacer flotar la deuda pública de dichos países en la financiación de proyectos como la construcción de ferrocarriles. Obviamente, y aquí cierro, un modelo neoliberal contemporáneo o parecido. Es decir, tenemos entonces la expansión de la plantación colonial a una plantación de infraestructura industrial con barcos, ferrocarriles, company towns, puertos y la radio que comunica todos los sitios involucrados. La radio no era un epifenómeno de esta infraestructura extractiva, es central a su misma constitución. Para cerrar, quiero mencionar otro objeto sonoro de investigación que nos conecta a otro elemento y nos trae más al sur. Un mapa de la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane titulado Mapa de las líneas de transportes tributarias a los intereses comerciales de Nueva Orleans, preparado para la Bolsa Mercantil Mexicana, Centro y Suramericana por Julio Popper, 1883. No podía creer cuando vi el nombre de Julio Popper. Julio Popper, como muy probablemente saben muchas personas de este auditorio, es un ingeniero rumano, uno de los genocidas centrales de los Selknam en la Patagonia, en Argentina. ¿Qué hace Julio Popper diseñando este mapa? Simplemente quiero mostrar un detalle porque no sé si alcanzan a ver que aparecen los cables subterráneos de telegrafía, además de las rutas de los barcos. Julio Popper, de hecho, cuando emigra de Rumania, pasa algunos años por el año de 1881 en Nueva Orleans y México, donde se comienza a emplear como ingeniero y geógrafo, y es así con esas credenciales que llega a la Argentina, donde interesado en los territorios de la Patagonia debido al oro y con fines de instalar un telégrafo, se convierte en uno de los mayores artífices del genocidio de los Selknam. Como sabemos, las primeras grabaciones etnomusicológicas de los Selknam fueron hechas durante estas campañas genocidas. Es impresionante la manera como dichos personajes coloniales tienen un tipo de ubicuidad. Aparecen una y otra vez por diferentes partes de las Américas como si todo fuese su territorio por conquistar. Para cerrar entonces, como vemos, la invención de los medios y mecanismos sonoros militares y científicos diversos que colocan no solo la expansión tecnológico-sonora, la documentación forzada de músicas indígenas y la cuestión animal como extracción sonora, no son hechos aislados. Cuando uno empieza a pensar la relación entre diversas formas de manipulación del silencio y del ruido, usos de la radio, hidrófonos, sonares, y los recorridos de científicos y militares de los recolectores de sonidos, no como mecanismos aislados, sino como un proceso interrelacionado, lo que surge es una infraestructura sonora global extractiva, comercial militar, una infraestructura de extracción y manipulación sonora. Siguiendo la teórica Angela Davis, quien ha estudiado lo que ella llama el complejo de prisiones industrial militar, llamo a esta red un complejo sonoro extractivo global industrial militar. Carson nos ayuda a repensar las genealogías de la antropogenia a través de una obra que denuncia la alianza entre el uso de los agrotóxicos y el desarrollo armamentista nuclear, en la cual lo sonoro juega un papel central como manifestación física y simbólica de las posibilidades y límites de la vida. El desarrollo de tecnologías de guerra basadas como biopolítica, que utiliza la colocación como armamento, nos lleva a abrir el espectro de la historiografía de la experimentación sonora de los años 50 como uno que no solo se dio entre las artes vanguardistas, sino también en la producción de máquinas sonoras que experimentan con lo sensorial. Y la historia que vincula el Caribe al sur de Argentina a través de la historia de la radio, la telegrafía y el extractivismo sonoro de la etnomusicología, vincula todo este complejo a la formación disciplinaria en torno a las ideologías coloniales con que se han documentado las músicas indígenas. Vivimos momentos difíciles, no solo en Argentina, sino en el planeta. Estamos en momentos de silenciar lo acallado de la historia de la antropogenia, en medio del ascenso de autoritarismos varios y de luchas por la definición y modos de uso de la capacidad incrementada de experimentación con el sonido, lo sensorial y con la vida misma. Esta presentación ha sido pensada en el entramado que se teje entre mundos que terminan y aquellos que emergen, entre lo que se descompone
y se recompone entre sonidos y escuchas, en medio de la enorme transformación de constitución del planeta a la cual asistimos. Muchos de nosotros, como ciudadanos de diversas partes del mundo, con pocos recursos afectivos y materiales cotidianos para responder. Este evento, por ejemplo, estuvo determinado por fuerzas que nunca consideramos constitutivas de la preparación del mismo. Los cuerpos envejecientes y la enfermedad, por un lado, y las aguas y vientos huracanados, por otro, que en este momento están sonando un poquito más fuerte. Es evidente que ambos han sido actores de la definición de este evento inaugural, por lo menos, y un poco haciéndonos entender que no todo está eh, en nuestras manos y que son actores que, a pesar de eso, aquí estamos juntos, reunidos, y hay esa parte también, ¿no? Modos nuevos de juntarnos. Para cerrar, los invito a pensar esto no como un desastre, entonces el hecho de que yo no pude viajar, este huracán, que no sabíamos si yo me iba a poder comunicar o no, porque más tarde se va a caer la electricidad y las comunicaciones. Em, entonces, para cerrar, los invito a pensar esto no como un desastre, sino como un modo de redefinir nuestras interacciones precisamente al dejar la arrogancia que todo lo podemos hacer nosotros sin pensar en la tierra y en los cuerpos como actores fundamentales. Y en el dolor que, digamos, nos ha legado esa historia y está muy presente. Por tanto, este trabajo se ubica políticamente en el potencial que se abre ante lo que Bifo Berardi llama el fin de la concepción humanista del hombre, para pasar a pensar una historiografía de las nociones de sonido, silencio y experimentación sonora que coloque el énfasis en las interdependencias entre pensamiento vanguardista, educación, universidades, seres vivos, no como un epifenómeno del pensamiento estético, sino como constitutivo de las artes sonoras y de la vida misma. Bueno, muchas gracias por escuchar. Y em, no los escucho. Hola, hola. Hola. Uf. ¿Tenemos tiempo, Ana, para unas preguntas? Sí, aquí está. Es que tengo una ventana aquí, yo me asomo y lo que me está llegando está como tranquilo, no anuncian nada, así que Bueno, cuando estoy nos bien, digas, sí. paramos. Sí, Bueno, sí, no, bueno. está bien, mm, sí. ¿Alguien quiere preguntar, comentar? Pensé que estamos todavía en momento de procesamiento, estamos aquí todavía un poco choqueados. Danos un minuto de recomposición, pero Claro. seguro. Acá, Victoria, adelante. Bueno, hola, Ana María. Hola. Finalmente se pudo. Muchísimas gracias una vez Increíble. más. Nunca he visto un huracán en que no se hayan caído las comunicaciones para esta hora. No, aquí Bueno, hay funcionó. una complicidad. Bueno, realmente un poquito impactada por toda esta data, algo ya habías ofrecido en un encuentro, creo que fue en CIPS, puede ser. En Brasil, sí. Em, sí. Y yo lo que quería preguntarte era un poco repensando esta relación que vos estableces de alguna manera a partir de toda esta cartografía en la que estamos, y esta lectura compleja y profunda que planteás, donde lo sonoro empieza a cobrar una dimensión muy importante. ¿Cuál sería para vos, digamos, cómo se constituye esa posibilidad, digamos, tanto el sonido como la escucha como posibilidad? No sé si soy clara al respecto, digo, estamos
frente a una situación y además porque nos convoca el sonido y la escucha, pero además en un momento crucial. Yo creo que de hecho la escucha es uno de los puntos claves, por lo menos, de los movimientos de resistencia, el derecho a la escucha. Y creo que esto de alguna manera se va instalando. Y lo que te quería preguntar es cómo veías en esta lectura que haces, digamos, del campo científico, por ejemplo, ¿no? Como un campo político, cómo ves, ¿no? ¿Qué herramientas tendríamos a partir de este mapa de situación, ¿no? Un poco para tratar de... Yo pensé que era terrible lo que estábamos viendo en Argentina y ahora me doy cuenta que en realidad, eh, bueno, tenemos, miramos un poquito más allá y hay algo mucho más terrible. Bueno, nada, era eso en principio, y bueno, y gracias. Bueno, yo creo que eso es una pregunta muy amplia, que en parte yo creo que el simposio la va a probablemente trabajar los 3 días, pero yo quiero que quede claro que hay un momento simultáneo. Uno de esta expansión de autoritarismos, que lo que yo quería hacer era hacer una genealogía histórica sonora de sus modos de presencia. Y esto no fue mi proyecto, esto fue surgiendo. O sea, yo empecé a pedir archivos y de pronto me llegaba que este mismo señor que estaba en Puerto Rico estaba en Colombia, que este otro estaba en del mapa. Yo no podía creer que era, o sea, empezaron a conectarse los archivos. Entonces ahí se fue armando el libro, ¿sí? Ahí se fue armando un libro que está en una bisagra. Y esa bisagra es, por un lado, estamos en un momento absolutamente fascinante de celebración, de la cual este programa yo creo que es una muestra, de expansión de las maneras de pensar lo sonoro, la escucha, el silencio, que se abre a formas de experimentación creativa, a alianzas como la Red Feministas de Paisajistas Sonoras de América Latina. Eso no existía hace 15 años, a modos de experimentar que seguro que me hubiera encantado estar allí para escuchar. Todo ello está sucediendo en múltiples partes. Además, hay una apertura de los científicos a pensar, de ciertos científicos, a pensar de maneras diferentes. Ese libro de Dion, de la vida, ¿cómo es que se llama? La vida imposible, no me acuerdo. La vida. em, es impresionante. Yo los invito a que lo lean. Es que en realidad esto está muy basado en un archivo muy público, está absolutamente disponible. Porque es impactante la manera como los científicos, como sucedió con la ecolocación, se están abriendo a repensar lo sensorial. Ya no son 5 sentidos, ya es el campo magnético, la manera como lo perciben las arañas y los perros. Ya es, pero cuando se inventó la ecolocación, por ejemplo, si uno lee los escritos originales, que en este momento se me escapan, cuando se descubrió la ecolocación, disculpen, lo presentaron en un congreso en los años 40 y salieron de allí y no me acuerdo cuál de los tres, son tres personas que estaban involucradas, le dieron un puño los colegas científicos, porque ¿cómo se le ocurría decir que los murciélagos tenían más capacidad de escucha o tenían un sofisticado aparato de escucha que los humanos no teníamos? ¿Sí? Eso era impensable. Esta gente, los científicos que están investigando estas cosas sensoriales se confrontan una y otra vez con un establecimiento que les dice, están locos, un ser vivo no puede hacer eso. Pero por otra parte, eso ya es un hecho. Entonces, yo sí creo que hay una lucha por las formas de redefinición de la vida. Es decir, ¿por qué al estado de Luisiana le importa, primero, no solo la prohibición del aborto, sino que en este momento si yo tengo, que ya soy una vieja, ¿sí? Medicamentos de aborto en mi casa, puedo cumplir 5 años de cárcel, ¿sí? Entonces, yo me preguntaba, ¿cuál es la relación de esas leyes de lucha por la definición y control de la vida con el cambio climático? Entonces, y con lo sonoro, obviamente. Entonces, parte de lo que estoy haciendo aquí es tejiendo ese entramado. Lo otro que también me parece importante es que
Pues yo he vivido en zonas de epicentro de cambio climático, tengo una relación, mi hermano vive aquí en Nueva Orleans hace 35 años, mis padres se exiliaron aquí durante un tiempo y además viví en Puerto Rico. Es decir, estos epicentros del cambio climático tienen una doble modo de presencia. Uno es lo que les acabo de contar, toda la extracción. Pero otra también es, como en cualquier parte, las formas de generar comunidad alrededor de diferentes formas de la relación con la tierra, con el océano, con la experimentación sonora en esos sitios como experimentación creativa. Entonces yo creo que lo que hay es una doble bisagra. Y en esa doble bisagra se ubica con lo que concluí, perdón, que es esta idea de Bifo Berardi, que por una parte podemos celebrar esta final de la concepción humanista del hombre y todo lo malo y lo difícil que causó, y digamos, explorar la potencia de lo que viene. El problema es que estamos en medio de los autoritarismos que buscan frenar eso que ya es un hecho. Entonces estamos en un momento planetario. Yo no creo que aquí sea más difícil que en Argentina. Francamente creo que lo de Argentina es terrible. Pero creo que no está aislado. Entonces, estos momentos de resurgir de la guerra nuclear, es una cabeza, digamos, feísima que está surgiendo como reacción a esto. O sea, no hay que olvidar también los logros. No es poca cosa el programa de arte sonoro de la UNTREF. No es poca cosa. Y lo digo en serio, no lo digo por adular. Aquí no hay eso. Otra Gracias, Ana. pregunta, Sí. comentario. Allá, Julián y Camila. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ana María. Fue muy potente y muy sensible además tu charla y creo que dejas un montón de preguntas y conocimientos y formas. También esto me llamaba la atención, formas de entramar objetos con auralidades y con sensorialidades y esto que decías de no es solo el giro sonoro, sino también es el giro tecnológico, el giro interespecies, ¿no? Digamos, cómo se va trabajando todo ese nudo, ¿no? Esa red a nuestra disposición y también que se nos escapa. Entonces me preguntaba también, bueno, esto, me quedé como pensando y estallado un poco con estos elementos que nos trajiste hoy. Y me pregunto si vos conocés algo latinoamericano más sudamericano que esté, o instituciones o alguien o lo que fuera, ¿no? Además de la UNTREF y de esta institución que nos permite trabajar desde el arte sonoro, si conocés como otras redes sudamericanas que estén trabajando o que quizás empiecen a vislumbrar algo de esto o escuchar algo de esto. Cuando dices de esto, ¿es de lo que yo hablé o de...? Sí, de este entramado que estuviste presentando. Bueno, no sé si así con estas conexiones. Lo que pasa es que yo he tenido la suerte de seguir de cerca. Eso es un regalo que me dio el libro Aurality. De seguir de cerca porque me han invitado. La UNTREF me ha invitado varias veces, me invitó a participar del Pensar los estudios de sonido. En Brasil también he tenido interacciones con el grupo de sonología y el grupo, ya la islita, con el grupo de sonología y el grupo de otros grupos, o sea, varios grupos que tienen de trabajos que son redes locales también. Para mí es muy importante Ana María Romano, la compositora, y su red latinoamericana de paisajistas sonoras.
Eh, Empezó hace relativamente pocos años, ya son, bueno, hace 3 meses eran 129, no sé cuántos son. Está el grupo de trabajo que tienen Natalia Veleto en Chile. Es decir, está un grupo de trabajo experimental que se llama El Oído Salvaje en Quito. Y yo, por razones diversas, yo soy muy nómada, he vivido en 11 ciudades. Y me gusta mucho investigar el archivo. Entonces, digamos que acabé pudiendo hacer estas correlaciones. También una cosa que Aurality me dio es que pude hablar de una manera muy diferente a la de hoy, de la relación naturaleza-cultura. El libro, Aurality se demoró 14 años en escribirse. Yo me demoré 2 años más o menos con cada capítulo, porque leía y leía y leía y leía y buscaba y hacía un archivo enorme y entonces yo quedé con un conocimiento que no aparece en Orality y que ya apenas lo empiezo a trasladar a otro archivo. Aquí mis perras ya están protestando. Lo empiezo a trasladar a otro archivo. em, Toma forma. Es decir, el aparato abstracto de interrelación de alguna manera se va gestando alrededor de ese primer libro de Aurality. Ya salió en el 2014 y ya va a salir en español. Es que me puse a hacer este libro y la verdad se me aplazó la finalización, me falta un capítulo de traducción de Aurality. Entonces, yo creo que es muy importante pensar en red, creo que es importante, yo he aprendido de todos y todas y todes, me siento muy afortunada, y me gusta mucho pensar. O sea, yo no soy artista sonora como son muchos de los que están aquí. Ya va, Lailita. Pero me encanta pensar, conectar ideas, es lo que sé hacer. Yo no soy capaz de distinguir un micrófono de otro, pero sí sé hacer conexiones. Entonces, bueno, no sé si eso es una respuesta, pero sí creo que hay que hacer alianzas y yo le ofrecí en fin, ya después hablamos con Raúl, otras posibilidades más lentas que una conferencia. Pero el librito de la vida de los sonidos sí va a salir de aquí a diciembre. Ahí está todo un poco más Buenísimo, lento qué bueno. también. Sí, ¿Y el de Aurality por dónde va a salir? no sé. ¿Sí, sí? Luego hablamos. Sí, sí. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, Julián Jaramillo. sí. Bueno, buenas tardes, profesora Ana María. Ujú, Aquí Julián Jaramillo, un coterráneo suyo que está de visitante aquí en el simposio. ujú. Muchas gracias por su presentación, muy inspiradora claro, nos permite encarnar toda esta situación de una manera mucho más cercana a nosotros que trabajamos con lo acústico. Mi pregunta tiene que ver con el concepto de adaptación, que es un concepto pues científico también y que se utiliza el concepto de fitness, que es un concepto que pues es importante incluso. Uno podría pensar la ecolocalización como un proceso interpretativo también, digamos, de desarrollo de una técnica de escucha que es una forma de aferrarse al medio, ¿no? Que incluso, pues, digamos, la manera como la civilización occidental también lo ha hecho es por medio de la cibernética, ¿no? Pero entonces, digamos, usted me deja con la inquietud si esta noción de adaptabilidad o de adaptación, que sin duda es una competencia, una facultad humana y no humana, ¿no? Una competencia de la vida, de los seres vivos, ¿se ha abusado de ella? ¿Cuál es el rol que ocupa la adaptación en el régimen de la escucha y a propósito de esos ejemplos? Sí, bueno, la adaptación es un campo de la biología evolutiva. Yo no trabajo, yo no rechazo, o sea, yo no me he puesto a investigar la biología evolutiva, pero sí hay un libro muy importante de música, sino dos, que es el libro del historiador Gary Tomlinson, ¿no? Espérate, a ver si paro de compartir. Yo debía haberte parado de compartir hace rato. Y no sé si tienen un chat. Sí.
oh, Gary Tomlinson, A Million Years of Music, o algo así, en donde él sí utiliza como parámetro la biología evolutiva para repensar la historiografía de lo musical. Y también hay un libro reciente de Gavin Steingo sobre interdependencia entre seres vivos, sobre comunicación interespecie. Entonces ellos trabajan más con paradigmas evolutivos. También hay muchas nociones cambiantes de paradigmas evolutivos que ponen al centro otras problemáticas distintas. Las feministas han, por ejemplo, tomado la noción de Darwin de mutación y le han dado una interpretación muy diferente. Una de las personas que trabaja eso es Elizabeth Gross, pero ella no trabaja con música. Gross, con G al principio. Y así, entonces yo creo que en la misma biología evolutiva hay una serie de preguntas. El régimen de adaptación generalmente se ha pensado como un régimen agresivo, o sea, the survival of the fittest. Como ven, leo mucha ciencia, me gusta mucho. Pero ahora hay una pregunta muy diferente y es una pregunta que también está, por ejemplo, presente en la obra de Deleuze, es, ¿no habrá otro tipo de historia que es la de la amistad? Es decir, la abeja y la orquídea, que es el ejemplo típico, sobreviven porque se adaptan unos a otros, ¿sí? Y ahora hay un programa de esto desde David Attenborough, que me encantan también, sobre sonidos animales y es increíble lo que presentan sobre, por ejemplo, cómo el sonido de las abejas, del batir de las alas de las abejas hace que las flores se abran con sus vibraciones. Entonces, toda esta cosa de colaborar en vez de competir como paradigma de adaptación también, entonces, creo que hay muchos cambios en la misma biología evolutiva, pero yo no trabajo con eso, yo trabajo con otro tipo de cosas, pero sí hay otra gente que está trabajando con eso, que son las que cito ahí con los honores. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Otra vez, muchísimas gracias. Un aplauso. Vale. Eh, bueno, me da mucha tristeza no estar allí porque ahora seguiría una conversa deliciosa, pero gracias por escuchar. Bueno, y nos vemos mañana a las 9, Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Muchas gracias, hasta mañana a todos.